La profesora Lilian Palomeque nos presenta su experiencia en recursos educativos digitales. La profesora Lilian Palomeque nació en Bogotá, Colombia, estudió química y recibió los títulos de máster en química, área alimentos, y doctora en química, área de trabajo catálisis heterogénea. Ha estado vinculada como docente e investigadora del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia desde 1999. Desde el año 2010, se ha interesado por abordar los problemas de enseñanza-aprendizaje de la química, participando como profesora y tutora en el programa de Maestría de Enseñanza de las Ciencias. Recibió la distinción Docencia Meritoria 2011 de la Facultad de Ciencias, honor otorgado debido a su marcado interés por la enseñanza de su disciplina, por las buenas evaluaciones estudiantiles, por el desarrollo de material didáctico y por las múltiples tesis dirigidas y ponencias en eventos sobre educación. Ha recibido 2 premios por el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la química. A continuación, la profesora Lilian Palomeque. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Dirección de Innovación Académica. Es para mí un placer estar hoy aquí y presentarles la experiencia que hemos tenido con el grupo de investigación con respecto a este desarrollo. Lo primero que debo decir es que yo pertenezco a un grupo de investigación en enseñanza de la química que recién formamos en el Departamento de Química. Somos un grupo de personas, de profesores que no necesariamente tenemos formación como licenciados, pero que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo muchas inquietudes sobre el asunto de cómo enseñamos. En realidad todo parte desde nuestro modelo de qué estamos haciendo, es una autorreflexión y es un grupo que tiene varias líneas. Como somos varios profesores, mi línea tiene un título un tanto intangible que es el asunto de la motivación. ¿Cómo se logra un mejoramiento de la actitud y el compromiso del estudiante en el aula? Particularmente mi línea, que yo llamo motivación en enseñanza, resumida como MEC, está ligada a un curso de enseñanza de la química de la maestría en enseñanza de las ciencias y los trabajos de grado que se han desarrollado a propósito del desarrollo de estos recursos virtuales han sido dentro de esta maestría en enseñanza. Con la Dirección de Innovación, el grupo, y en especial mi línea, pues ha desarrollado ya varios objetos virtuales. Empezamos con gases, mezclas, tabla periódica, y dentro del proyecto que nos ocupa hoy tenemos ácidos bases, cinética, nomenclatura inorgánica y reacciones. Lo que empezó, y como bien lo decía la persona que me precedió, a generarnos la inquietud del asunto de los recursos fue el PEAMO. El primer trabajo que se desarrolló tuvo que ver justamente con un análisis que se hizo y un fortalecimiento del modelo de enseñanza a propósito de las clases de telepresencia en la sede Amazonía. Ahí empezamos como a decir, bueno, este análisis nos arroja que los estudiantes son bastante distraídos, que si son distraídos con el profesor presencialmente, pues lo son mucho más a la hora de estar frente a una pantalla que no les merece la más mínima atención ni respeto, se paran, van, vuelven, toman agua, etcétera. Entonces necesitamos como un recurso, una herramienta, y empezamos a desarrollar en un capítulo un prototipo de lo que sería un apoyo virtual. Fue de los primeros que se hizo de 2011, con bastante buenos resultados, porque esto nos permitió fortalecer una cosa que habíamos visto digamos de manera empírica, y es que la heterogeneidad de los cursos debe abordarse considerando que, por ejemplo, los ejercicios podrían tener una jerarquía en dificultad. Entonces este recurso lo desarrollamos con unos ejercicios propuestos y unos ejercicios desarrollados también, pero que iban aumentando su nivel de dificultad. Esto nos permitía que esta población, como les digo, heterogénea de la sede de Amazonía, pues tuviera como una inclusión adecuada. Este primer recurso lo presentamos en un evento internacional con bastante éxito, aunque si ustedes ven, pues era bastante plano, con mucho texto, etc. La segunda experiencia, ya logrando una mejor ambientación, fue la relacionada con la tabla periódica. Lo que hicimos fue que gracias a todo el trabajo de diseño se lograron ciertos puntos a picar para llegar a toda la información
con una ambientación un poco más adecuada para lo que estábamos enseñando. Trabajamos todo el tema relacionado con la tabla periódica, y aquí debo decir que la discusión epistemológica fue muy importante. Para nosotros en este recurso tenía gran énfasis el asunto del desarrollo del conocimiento como un proceso social de construcción de varias personas. Entonces, este recurso no se aplicó, quedó allí. A veces depende un poco del tiempo y de la suerte que uno tenga con los estudiantes de este posgrado para ver si sí se aplica o no, o si se continúa con el trabajo. Lo siguiente, continuando con el asunto de la ambientación, ya fue un recurso mucho más interesante, creo yo, porque como se trataba de explicar mezclas, lo ambientamos en una cocina. Entonces, como ven, los puntos para llegar a los diferentes vínculos estaban distribuidos en un ambiente más cotidiano para los estudiantes. Uno de los momentos más álgidos dentro de la experiencia de construcción de este recurso fue la presencia de una niña que el diseñador nos hizo tipo manga, tipo dibujo manga. No fue lo más adecuado, y de eso aprendimos. Esto ha sido como un aprender constante. Entonces vimos que el anfitrión, por primera vez introducido, no podía hacer este tipo de muñeco. Ya cuando entramos en el proyecto un poco más formal de construcción de estas herramientas, tenemos varios momentos que yo traté de resumir de esta manera. Hay una primera parte que es la formulación y planificación, en donde se mira cuál es la población objetivo, las necesidades para mejorar o para incursionar en nuevas alternativas y herramientas con esa población, cuáles son los objetivos generales de lo que se quiere hacer y cuál sería el contenido general. Digamos que con este primer punto nos vamos a la convocatoria del proyecto que nos hace innovación, y aquí empieza la parte fuerte de los estudiantes del posgrado, que es el enfoque que se le va a dar definitivamente al recurso que se va a desarrollar, los detalles del contenido y los estudios de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar. Aquí decidimos los contenidos específicos, tanto epistemológicos, como les digo, siempre va a ser un elemento importante para nosotros en el desarrollo de los recursos, y disciplinares, y toda la recopilación y la redacción de la información. La generación de mapas conceptuales, de esquemas, figuras, la escogencia de los ejemplos más pertinentes, el diseño de las preguntas, como les digo, la mayoría de las veces tratamos de que, como esto busca generar cierta autonomía y digamos a cierto conocimiento metacognitivo por parte del estudiante, entonces hacemos unas preguntas en orden creciente de dificultad, y las preguntas a los problemas propuestos tienen una retroalimentación, ya sea que el estudiante conteste bien o mal. Esto forma parte de toda la discusión de, digamos, los elementos motivadores en el aula. Por ejemplo, una retroalimentación inmediata es uno de ellos. Y digamos que este último cuadro sería básicamente lo que hace innovación. El montaje mismo, la digitalización, el diseño, la publicación, la revisión de las rutas, las pruebas internas, etc. Entonces, el trabajo fuerte, repito, del estudiante de posgrado ha sido con esta primera parte, es como hemos aplicado para los recursos para desarrollar los elementos o las herramientas digitales. Después hemos hecho unas evaluaciones por parte de expertos que han mirado los elementos disciplinares, estéticos, funcionales y didácticos. Nos interesan mucho todos los comentarios que puedan hacer acerca de lo disciplinar, de la didáctica misma involucrada en el objeto. Con los aprendices les pedimos que nos digan si les parece adecuado el objeto en cuanto a lo estético, a su funcionamiento, y hay algo bien difícil de preguntar y de medir en las respuestas, y es como esa sensación de que el objeto sí les va a permitir aprender o no. O sea, ¿cómo se sentiría usted si tuviera que recurrir a ese objeto o a esa herramienta para mejorar su aprendizaje? ¿Le llama la atención? ¿Cree que mejoraría? Eso es un tanto intangible, porque lo que sí es tangible y un poco más cuantitativo es lo que logramos después cuando lo usamos en el aula,
ya sea como parte de una unidad, como parte de la clase presencial, como una tarea para repaso en casa, como un objeto que deben ver los estudiantes antes de llegar a la clase, etcétera. Hay muchas maneras de aplicarse, siempre serán considerados estos objetos como herramientas complementarias. En este momento sí podemos acercarnos un poco más a la visualización de qué tanto ha mejorado el aprendizaje con el uso de esos objetos. Pero digamos que este camino lo hemos recorrido porque nos interesa mucho saber, primero, la aceptación, la rigurosidad, si está bien o está mal. Empezamos con unos pocos profesores que nos evaluaban los trabajos, los objetos, y ya tenemos un poco más de información sobre esto, ahora les cuento. Bueno, a ver si pongámosle pues cara a las cosas. La primera cara es la de Mónica Rivera, que fue la primera estudiante, de las primeras estudiantes. Como ven, aquí ya se mejoró el asunto de la raza, de inclusión, somos más conscientes del asunto de género, etcétera. Los personajes, sobre todo en este objeto, son de apariencia sencilla, cordial, son simpáticos o buscan serlo por lo menos, tienen un lenguaje sencillo. Hay una serie de diálogos entre los anfitriones, etcétera, con la idea de que el estudiante pueda sentirse en algún momento identificado con las personas, o bueno, con los personajes, los muñequitos que los están guiando. Este trabajo fue muy bien aceptado y fue presentado en una conferencia internacional de gran importancia en Europa en julio de este año. Y lo que presentamos fue el diseño, la aceptación y todas las evaluaciones que habíamos hecho sobre ese objeto. En la misma línea está la estudiante Heidi Sarmiento, quien desarrolló el tema reacciones químicas con un esquema parecido al que vimos para nomenclatura inorgánica. Este trabajo también se va a presentar la próxima semana en una conferencia internacional de educación, investigación e innovación. Entonces, muy al lugar, dos trabajos que darán continuidad a esto y que recientemente yo pedí, por ejemplo, que me prestara la Dirección de Innovación los ejecutables, son los que se van a realizar en convenio con Valledupar con dos estudiantes que empiezan su trabajo de grado. Y en especial, este estudiante trabaja con población rural indígena en el piedemonte de la Sierra Nevada. Entonces, tienen como 15 computadores que nunca han destapado, porque además no tienen red. Entonces, lo que hicimos fue cargar en esos computadores el objeto y estamos empezando a verificar la aceptación y el trabajo que tendríamos con ese tipo de herramientas en poblaciones definitivamente muy distintas a las que hemos trabajado hasta ahora, que son chicos de colegio o chicos de primer año de la universidad. Entonces estamos expectantes hacia lo que encontremos con esta población rural indígena, que va a ser interesante ver dentro de todo el asunto de llevarles una mejor educación y sobre todo unas herramientas de motivación distintas. Vamos a ver qué sucede, ya tendremos los resultados próximamente. Bueno, los primeros objetos que se desarrollaron dentro del proyecto y que dieron pie a los dos anteriores, pues fueron estos que muy amablemente motivan la invitación que me hicieron hoy, y son estos dos objetos desarrollados por Andrea Morales y por John Botero. Andrea ganó el primer premio y John Botero el segundo lugar en un concurso internacional el año pasado en un evento en Manizales. Debo decir, por supuesto, que nosotros solamente somos digamos, mis estudiantes y yo, y dentro de eso el grupo de investigación al que pertenezco, solamente somos los que ponemos las ideas, pero este premio para mí es de la Dirección de Innovación, toda el desarrollo de los recursos, toda la asesoría pedagógica que recibimos para poder estructurar de una buena manera toda la información que estaba contenida en los objetos, pues fue muy valioso. Recibimos muy buenas críticas acerca del contenido, sin perder la rigurosidad. Estos objetos, desarrollados en principio para muchachos de 14 a 16 años, se ha visto que tienen potencial para ser usados por estudiantes un poco más grandes. Sin embargo, pues aquí ya tenemos, digamos, un antecedente importante, y eso es lo que nos ha motivado mucho más con respecto a ese desarrollo que hicimos. El objeto de cinética
ya tenía, gracias a lo que habíamos aprendido, unos diálogos también sencillos, unos vínculos en los que el estudiante pica y se va a información, como les digo, muy rigurosa desde el punto de vista científico. Han recibido también buena evaluación cuando son evaluados aquí los trabajos de grado, y no hemos perdido nunca de vista el asunto de las preguntas, de varios modelos de pregunta, varios tipos de pregunta, falso o verdadero. Escoja una pregunta, haga un ejercicio, vea un video y responda un cuestionario, etcétera. Estos últimos 4 proyectos que les he mostrado, los 2 anteriores y estos 2 ganadores de los premios, se cuidan mucho en los ejemplos de contextualización al final. Entonces tienen una navegabilidad, por ejemplo, el de nomenclatura va después, al final en las actividades de contexto se centra en los reactivos químicos, su nombre y su fórmula, pero asociados a la presencia en una farmacia, en un supermercado, etcétera. Entonces esto ha sido importante. A propósito de mi sabático, como mencionaba el profesor anterior, con un poco más de tiempo, estos 2 trabajos se han presentado, se han probado y se han sometido a 2 revistas. Este lo aplicaron John y Andrea en sus colegios, lo aplicamos en otro colegio adicionalmente, y este tiene una evaluación importante porque ya más de 80 profesores en realidad lo evaluaron y lo aceptaron como expertos. Y el trabajo de cinética fue evaluado ya no solamente con estudiantes de posgrado, sino con estudiantes de pregrado de la carrera de química, en los que se ha generado gran expectativa por el asunto de la enseñanza de la química, en parte a raíz del grupo de trabajo que hemos conformado. Mis conclusiones a esta experiencia es que, por supuesto, son valiosas herramientas didácticas complementarias, permiten al grupo de desarrollo, o sea, a mis estudiantes, a mi línea de investigación, un aprendizaje muy enriquecedor, porque nos hace reflexionar sobre el lenguaje gráfico, ese manejo del lenguaje gráfico, lo que yo he llamado como una distribución estética, un asunto difícil a veces cuando uno desarrolla sus propios recursos, que no se fija bien en el tamaño de la letra, en los colores, en la distribución, etcétera. Nos ha permitido reflexiones interesantes alrededor del asunto del género, por ejemplo. Estoy de acuerdo con mi predecesor que en estas charlas, que son subvalorados los tiempos empleados en este desarrollo de recursos. Innovación tiene clara mi posición, al no considerarse textos o cursos completos, el reconocimiento es nulo. Hay una oferta, ya con esto que hemos desarrollado una oferta de alternativas en español con un lenguaje adaptado, son herramientas desarrolladas con rigor en la información, mezclando caminos o maneras de presentar esa información rigurosamente, pero de una manera un poco más lúdica, más tranquila, y en general todas han sido bien aceptadas y se consideran muy útiles en el aula. No me resta más que dar las gracias, sobre todo al equipo del desarrollo. Aquí tengo todos los anfitriones, inclusive la niña Manga. Muchas gracias por todo esto que nos han permitido y por enriquecer nuestra labor como docentes, y también, como si lo ven, está esto ligado a el desarrollo de trabajos de grado dentro de esa maestría, también a ser un poco como multiplicadores a través de esos estudiantes que son docentes de secundaria y de primaria, multiplicadores de un mejoramiento de la educación básica en las instituciones del país. Muchas gracias por la invitación y por su atención.